Entonces, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este nuestro tercer webinar de esta serie de campaña de verano. Les comento que este es un formato de webinar donde pueden hacer sus preguntas y las vamos a ir leyendo al final de la exposición. Además, les comento que en el sitio web de Salud Digital quedan alojadas las grabaciones y por ello las pueden ustedes ver con un desfase de 10 días aproximadamente. De los primeros dos webinars ya están las grabaciones, de hecho, subidas. Hoy presentamos el tema manejo clínico de arbovirosis y para ello contamos con una expositora destacada que es frecuente colaboradora del Ministerio de Salud. Ella es la doctora Cecilia Perret, quien es actualmente jefa del Departamento de Enfermedades Infecciosas e Inmunología Pediátrica en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le doy el pase, doctora, y muchas gracias por estar presente. Bueno, muchas gracias Jorge por la invitación a hablar de este tema que cobra relevancia en los meses de verano, justamente por las vacaciones, como lo voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Para el contenido de esto, pienso hablarle un poquito de cuál es el concepto de arbovirus para quienes que no lo conocen, cuál es la epidemiología, es decir, cómo se comportan estas arbovirosis, muy someramente sus características clínicas de las más importantes y algunas palabras también sobre el diagnóstico, tratamiento y la prevención, que para el periodo de verano es lo más significativo. ¿Qué son los arbovirus? Los arbovirus son un conjunto de virus que se transmiten a través de los artrópodos. De ahí viene este nombre, es un acrónimo de estas palabras en inglés. Y los artrópodos que pueden transmitir estos virus son principalmente los mosquitos, los zancudos, pero también hay garrapatas y hay ácaros. Como pueden ver, la lista de arbovirus es muy grande y este es un pedacito de todas las que pueden ser, pero he destacado aquí en negrita los que vamos a ver hoy por ser los más importantes y sobre todo en la región de las Américas. ¿Y cuáles son los arbovirus más importantes que nos amenazan a nosotros como viajeros, como país donde no tenemos estos arbovirus? Por lo tanto, la exposición está relacionada a los viajes. Los más importantes son los que transmiten el mosquito Aedes, que son el dengue, el virus Zika, el virus chikungunya, el virus de fiebre amarilla, pero en África, porque es en África donde la transmite este mosquito. ¿Ya? En las Américas, la fiebre amarilla es transmitida por un mosquito silvestre que está en las zonas muy rurales, forestales, que se llama Hemagogus. También hay otras enfermedades que transmiten por el Culex, que es el zancudo habitual, el que tenemos preferentemente en Chile, que son la encefalitis de West Nile y la encefalitis japonesa. Y también se ha agregado últimamente desde el año pasado este nuevo, no es un nuevo virus como les voy a mostrar, pero su importancia epidemiológica ha ido cobrando en los últimos 2 años, que es este virus de Oropuche, que se transmite por esta mosca pequeñita que se denomina culicoide. Como el Aedes es el vector más importante por su distribución, por su magnitud y porque transmite los virus a los cuales nos vamos a enfrentar con mayor probabilidad, voy a contar algunas características de este mosquito. Tiene una distribución universal, como pueden ver en este mapa, en la zona de los trópicos, que va desde el sur de Estados Unidos, particularmente en la zona de Florida, en todo Centroamérica y en las zonas tropicales de América del Sur, está en África subsahariana y está en todo lo que es el sur de Asia y el sudeste asiático, incluyendo la parte norte de Australia. ¿Qué característica importante tiene este mosquito? Que es un mosquito muy habituado a la población humana, de hecho es su fuente de alimentación, el hombre, y su distribución es principalmente urbana. Eso ya nos puede dar la señal de que cuando este mosquito transmite algún virus, la posibilidad de que se generen brotes gigantes son muy frecuentes e importantes.
Todos los mosquitos que transmiten enfermedades son las hembras. Ellas son las que tienen la capacidad de alimentarse de sangre porque lo necesitan para poner los huevos. En particular, la hembra de la Aedes descansa en las zonas urbanas, como les digo, dentro de los domicilios, y generalmente la distribución o el riesgo de las picaduras es peridomiciliaria, y tiene un hábito de alimentación diurna. Esto es bien importante de tener en cuenta a la hora de las medidas de prevención. Y además que se alimenta varias veces cuando sale a alimentarse, o sea, puede picar a múltiples individuos en un solo proceso de alimentación. Y los huevos son capaces de resistir por mucho tiempo. En general, los mosquitos tienen una vida media de 2 a 3 semanas, pero los huevos pueden soportar meses en condiciones no muy eh, favorables para el desarrollo. Pueden estar en zonas de sequía por varios meses, y por esta razón es que es posible que se distribuyan entre los distintos países. Más que el mosquito, es el huevo la que tiene la capacidad de distribuirse, ¿ya? ¿Qué pasa con el Aedes aegypti, que es dentro de los mosquitos, el género Aegyptis es el más frecuente en América del Sur y también en nuestro país? En nuestro país se identifica por primera vez en el año 2000 en la isla de Pascua, de donde persiste hasta ahora. Luego en el 2016 se identificó en la ciudad de Arica y en la quebrada del Valle de Azapa, en Iquique el año 2019, y la última inclusión fue en el año 2023 en la provincia de los Andes, que también persiste hasta ahora. Sin embargo, a pesar de la presencia del mosquito, solo se ha documentado que estos mosquitos pueden transmitir virus en la isla de Pascua, y eso ha sido el virus dengue y en una oportunidad también el virus Zika. ¿Qué pasa con los arbovirus en las Américas? Y esto es lo que nos atañe principalmente en relación al verano. Aquí tenemos la distribución de los tres más importantes: Zika en amarillo, en moradito chikungunya y en verde dengue. Y ustedes pueden ver que de más o menos el año 2000 hacia la fecha, estos virus han ido aumentando, particularmente el que está en verde, que es dengue, y que podemos ver que por lejos se lleva el mayor número de casos comparado con los otros, chikungunya y Zika. El año pasado, esta fue la circulación de virus dengue en las Américas, y podemos ver como en el 2024 hubo un gran brote que fue 400% lo que había ocurrido en el promedio de los 5 años anteriores, y es el que vemos puesto aquí. Sin embargo, este año los casos de dengue han estado dentro de lo esperado del canal endémico de los últimos 5 años. Así todo, en el tiempo podemos ver que los casos van en aumento en general, y en este año ya se han sospechado casi 4 millones de casos en las Américas de dengue, se han confirmado más de 1,5 millones, y mantiene un riesgo de dengue grave de un 0,2% y una letalidad de un 0,05%. Y esta es la actividad del virus dengue hoy en el mundo, en que en rojo son los países que van aumentando su incidencia, en azul los que van en disminución en este periodo del año, y Brasil, que se encuentra en una circulación estable. Y los países con mayor circulación de virus dengue es Brasil por lejos, o sea, de los casi 4 millones de casos, Brasil tiene 3 millones y algo. Colombia le sigue en segundo lugar, México, Guatemala y Perú. ¿Qué pasa con el dengue en nuestro país? La mayoría de los casos son importados. Esta es una estadística de nuestro Centro del Viajero, en que podemos ver que las causas de consulta en personas que regresan enfermas luego de un viaje internacional, la principal causa es por fiebre. Y si miramos cuáles son esas causas que se identificaron en estos viajeros febriles, lejos, dengue es la primera causa. Eso nos está hablando entonces de la importancia de este virus en nuestra población de viajeros, y la mayoría adquiridos
dentro de Sudamérica y muy frecuentemente, y la primer país en frecuencia es Brasil. Con respecto al dengue autóctono, es decir, con circulación nacional, vemos que solo ha ocurrido en la isla de Pascua, donde este fue el primer brote identificado, que tuvo más de 636 casos confirmados, y el resto de los años han mantenido algunos años sin circulación, pero en promedio entre 20 casos anuales aproximadamente, con excepción del año pasado, en que hubo 157 casos autóctonos en la isla de Pascua. Y las notificaciones podemos ver aquí de los arbovirus, en rojo los importados, en azul son los casos totales y en verde los casos autóctonos, es decir, los que han ocurrido en la isla de Pascua. Y podemos ver que la mayoría de los casos de dengue corresponden a casos importados. Este año van 44 casos notificados hasta la fecha y son casos importados. Y cuando vemos la proporción de casos importados en Chile, en distintos colores los distintos virus, podemos ver que la mayoría entonces de los viajeros se enferman de virus dengue, en segundo lugar chikungunya y oropuche. Este año no llevamos ningún caso de Zika desde el año 2023 en adelante. Y este año tenemos 5 casos de chikungunya notificados a la fecha, y 2 casos de este virus que estamos aprendiendo a identificar y diagnosticar, que es el virus de Oropuche. ¿Y qué características tiene el dengue importado en Chile? Ya le dije que la mayoría de los casos se adquieren en América del Sur, que la mayoría de los casos provienen de Brasil, pero esto es muy importante. Tiene una estacionalidad. En negro oscuro son los casos de dengue comparado con este gris, que son los otros casos de viajeros que regresan con fiebre. Y podemos ver que, descartados los arbovirus, los otros casos de fiebre se mantienen en general durante todo el año. Sin embargo, los casos de dengue en particular se concentran en los meses de verano, que es cuando las personas tienen más riesgo de exposición. Y es una característica general de todos los arbovirus, en primer lugar, que tienen un periodo de incubación muy cortito, en promedio 4 a 7 días, con un máximo de 14 días, y esto nos va a dar una fecha límite como para sospechar que estemos frente a un paciente que haya adquirido una arbovirosis. Son todos autolimitados y las convalecencias pueden durar varias semanas, dependiendo de cuál es la enfermedad. Y se transmiten mientras el sujeto está virémico a través de los mosquitos. Y aquí se los puedo ejemplificar. Aquí tenemos un individuo que está empezando su enfermedad, está infectado, está con el virus circulando en su sangre, y si en este momento lo pica un mosquito que está sin el virus, al chupar la sangre con el virus, este mosquito se va a infectar. Y luego de algunos días va a ser capaz de transmitir, aquí lo vemos en rojito, el virus a través de su saliva, que la va a inocular entonces el virus en el próximo sujeto que pique, y este sujeto, luego de este periodo de incubación que hablamos aquí, se va a transformar en un sujeto enfermo con nuevamente circulación del virus en la sangre, momento en que va a permitir que otro zancudo se infecte también. Entonces, es mientras el sujeto está virémico que permite la infección de los mosquitos, y estos mosquitos pueden picar posteriormente a otro individuo y así mantener el círculo de transmisión. Veamos ahora en detalle estos arbovirus. Partamos por dengue, que es el más importante. Dengue es una enfermedad febril, es su síntoma principal, y es producido por virus dengue, que tiene la característica que no tienen los otros arbovirus, de tener 4 serotipos que se comportan como virus independientes. Estos 4 serotipos generan inmunidad solo para ese serotipo cuando pican a un individuo, lo que permite la posibilidad de que uno se infecte por los otros 3. O sea, en teoría, uno puede tener 4 veces en la vida dengue si se está exponiendo en zonas de circulación. ¿Cuáles son sus síntomas? Es una enfermedad febril cuya fiebre dura aproximadamente 3 a 7 días,
Y lo característico es el dolor de músculos, muy importante, muy intenso, lo que llamamos las mialgias, y también un compromiso muscular de los ojos, de modo que produce dolor a la movilización de los ojos. Puede haber dolor articular, puede haber frecuentemente dolor de cabeza y también síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos, lo que muchas veces nos hace dudar del diagnóstico de dengue. Y en un 30% de los casos aproximadamente las personas pueden presentar este exantema o lesiones de la piel, en que vemos que hay manchitas rojas o enrojecimiento y que dejan estas zonas de piel más clarita o normal entre medio. También pueden haber sangrados mínimos como la sangre que sale al lavarse los dientes o una discreta sangre de nariz. Cuando es sangre de nariz más intensa, ya estamos pensando que puede haber un dengue que puede aumentar a forma más grave. ¿Ya? También aparecen hemorragias en los ojos, que no son signos de gravedad. Lo que puede ocurrir en el dengue es que evolucione a un dengue grave. Y dengue grave hablamos cuando una persona hace un cuadro como de shock, es decir, que no le llega la sangre en forma normal a todo su cuerpo, o que tiene sangrados muy importantes que lo ponen en riesgo vital, o que afecta a alguno de los órganos, como el cerebro, el corazón y el hígado, impidiendo que funcionen bien. Y antes de llegar a estas manifestaciones de dengue grave, la persona que está cursando con un dengue normal empieza a presentar algunos síntomas que ya nos pueden hacer sospechar de que va a evolucionar a un dengue grave. Y estos son los que conocemos como signos de alarma, como por ejemplo un dolor abdominal intenso y persistente, vómitos persistentes, sangrado de mucosa, sangrado de nariz y profuso, eso ya es un signo de gravedad, o que la persona está comprometida de conciencia porque está somnolienta, no responde bien, o está al revés, muy irritable con un comportamiento errático, eso ya nos debe hacer sospechar, o que se desmaya fácilmente, ¿ya? Entonces aquí podemos observar que los signos de alarma o de gravedad generalmente pasan cuando ya está bajando la fiebre, y aquí tenemos un resumen, ¿verdad? Dolor abdominal, fatiga, sensación de fatiga, vómitos persistentes, se queda dormido fácilmente, le sangra la nariz, las encías o está muy irritable. Frente a estos casos, por supuesto que hay que rápidamente consultar. Y este es el momento en que ocurre esto, más o menos entre el tercer y sexto día de evolución. ¿Y quiénes son los que tienen más riesgo de hacer esto? Las personas que han tenido o que han tenido una infección previa por virus dengue y ahora hacen una infección por un tipo distinto. Esos son los sujetos que tienen mucha mayor probabilidad, como 15, entre un 15 y un 30% de desarrollar un dengue grave que tiene mortalidad, si es que no se trata a tiempo. El virus chikungunya es un virus diferente, de otra familia, esta es de la familia Togaviridae, también transmitido por el Aedes aegypti, y su distribución es en la zona donde está este Aedes. El virus chikungunya es relativamente nuevo en la región de las Américas, apareció el año 2013, generando un gran brote en todo el continente, y el virus que llegó fue el asiático. Pero a partir del año 2020 se ha producido un cambio genético en este virus y se encuentra circulando en este momento este otro linaje, otro genotipo, que es el africano, central del este y sur. Y aparentemente este virus está teniendo un poco más de virulencia en términos de complicaciones y letalidad comparado con el que se introdujo el año 2013, que era del genotipo asiático. Y aquí podemos ver que en este año, en el mundo en general, se han documentado más de 300.000 casos de chikungunya, no todos en las Américas. Hay en este momento algunos brotes en el sur de
Francia y de Italia, y en algunas islas que son territorio francés, con 135 muertes, pero en las Américas, fíjense, de los 317.000 casos en el mundo, la mayoría están ocurriendo en las Américas y principalmente en Brasil. Aquí vemos la incidencia acumulada durante este año, si bien Cuba por número de habitantes tiene la mayor incidencia, pero Brasil es el que tiene el mayor número de casos con 118 muertes. ¿Y cómo se presenta este chikungunya? Al igual que los otros arbovirus, de nuevo, tiene un periodo de incubación corto, sus síntomas son autolimitados, inicio promedio en 2,5 días, o sea, es muy precoz con respecto a la picadura del zancudo. También es una enfermedad febril, o sea, va a partir con fiebre para que sospechemos de esta enfermedad. Y a diferencia de dengue, cuyo principal síntoma, además de la fiebre, son los dolores musculares, en este es el dolor articular y puede producir artritis también, con gran dificultad de la movilización. Y comparado con el dengue, es más frecuente que los individuos tengan exantema, es decir, estas ronchitas y manchitas en la piel. Entonces, los síntomas principales son la fiebre y el compromiso articular. Puede haber dolor de cabeza, puede haber este exantema o lesiones en la piel, que suele ser pruriginoso, pica, y también puede haber, importantemente, este dolor, sobre todo cuando compromete la columna, los huesos de la columna, que hace que la persona no se pueda movilizar. Virus Zika, este fue también introducido recientemente en las Américas en el año 2015, aunque se conoce de su existencia desde 1947 en las regiones de África. Esta ha sido su distribución. Si bien apareció en África, no es tan frecuente, ha sido más frecuente en el sudeste de Asia y en la región de las Américas luego de su introducción. También se transmite por el mosquito Aedes, pero a diferencia de los otros, este virus también tiene transmisión sexual y transmisión vertical, es decir, de una mujer embarazada a el feto. Las manifestaciones clínicas, este no es un cuadro febril, puede haber fiebre, pero de corta duración y de baja cuantía. Este virus se va a presentar más bien y el motivo de consulta va a ser el exantema, las lesiones que pueden ver ustedes en estas fotos, que son estas manchitas rojas en la piel, con compromiso de las palmas y de las plantas, hay enrojecimiento de la conjuntiva, y hay ganglios que aparecen detrás de las orejas. ¿Ya? Entonces, aquí el síntoma principal es el exantema, que es pruriginoso, es decir, pica. ¿Ok? Y yo les comentaba que el riesgo de transmisión al feto ya se ha estudiado, sabemos más de eso. Si una mujer embarazada en cualquiera de los 3 trimestres se enferma de Zika o hace una infección asintomática, tiene la probabilidad de que este virus se transmita al feto a través de la placenta de un 20 a un 30%, que es más alta cuando ocurre el primer trimestre y luego disminuye al segundo y tercer trimestre. Y este riesgo de transmisión puede dar como consecuencia que el niño tenga diferentes síntomas al nacer, también pueden ser asintomáticos, pero lo más grave es este síndrome del Zika congénito, en que daña el cerebro de los fetos en tal forma que los deja con unas secuelas neurológicas de por vida y con un retraso muy grave de su desarrollo neurológico, cognitivo y psicomotor. El otro virus, arbovirus, es el virus de la fiebre amarilla, que ya les mencioné que los vectores son distintos en los dos lugares donde ocurre esta enfermedad. Este es de la misma familia del virus dengue y del virus Zika, que son los flavivirus. Y existen solo 2 regiones en el mundo donde se transmite el virus de la fiebre amarilla, a diferencia de los otros que vimos que son a lo largo de todo el trópico.
Este ocurre al sur del Canal de Panamá y en la zona de América del Sur y en el África subsahariana. No hay más. El vector en África subsahariana es el Aedes, que les mencioné que es muy urbano, muy adaptado al hombre, de modo que la transmisión en la zona del África subsahariana es mucho más probable que la transmisión en la región de las Américas, donde el vector es este mosquito silvestre que está más habituado a picar a los monos. Y eso significa que el riesgo de enfermar en África es mucho más alto, más o menos 50 viajeros por cada 100.000 que se exponen. En cambio, en América es 10 veces menos, 5 por 100.000. Y la zona es, en las Américas, es cuando el hombre se mete en el hábitat de los monos, es decir, las zonas forestales, los trabajadores agrícolas, los trabajadores forestales, los viajeros que van a visitar zonas más rurales son los que se exponen y que son picados por estos mosquitos que son silvestres, y los reservorios del virus, en este caso en las Américas, son estos monitos, el capuchino que se llama y el aullador. En cambio, en África, donde el hombre es el reservorio y el mosquito es el Aedes, hace que sea mucho más fácil la transmisión. Hablamos aquí de un ciclo urbano y hablamos aquí de un ciclo selvático. ¿Y cómo es la fiebre amarilla? También tiene un periodo de incubación corto. Es una enfermedad que puede ser asintomática, pero cuando da síntomas es una enfermedad también febril, que viene con dolor de cabeza, con náuseas, vómitos, malestar general, y luego de un discreto periodo de remisión, es decir, que se disminuye un poco los síntomas, aunque este sea, a veces no existe este periodo de remisión. Un 15% de las personas infectadas pueden desarrollar esta fase grave. Lo que ocurre es que se muere el hígado. ¿Ya? Este virus ataca al hígado, lo destruye completamente, y eso tiene compromiso cerebral, hepático, sangrados, y con un riesgo de mortalidad sobre el 50%. De ahí lo grave de esta enfermedad y la necesidad de la prevención. Y finalmente, de los más importantes en estas temporadas de verano, es este virus de Oropuche, que se reconoció en el año 55 en Trinidad y Tobago, acá una islita al norte del continente. Pero ¿qué ha sido lo importante? Es que es transmitido por esta mosquita, que es un culicoide o un jejen en el nombre eh, más popular. Fíjense cómo a lo largo de los años se ha ido identificando y van aumentando los números de casos, y ya en la década del 2020 en adelante ha destacado un aumento significativo de los casos y una expansión del territorio donde se había descrito este virus, que también tiene un ciclo silvestre o selvático, donde los reservorios son ciertos animales como el oso perezoso, algunos monitos, pero ya se ha transmitido a zonas más urbanas gracias a este vector que es el culicoide. Y podemos ver que los síntomas principales también es una enfermedad febril, y su síntoma principal es el dolor de cabeza. Y en algunas situaciones puede producir complicaciones en el sistema nervioso central. Y también se ha descrito infecciones congénitas, es decir, transmisión de la madre al feto y fetos que han nacido con grave daño neurológico. Este es el mapa de los territorios donde ha circulado, la mayoría en Brasil. Podemos ver que de los 13.000 casos que se han diagnosticado en este año, casi todos se han notificado de haberse adquirido en Brasil. En naranjo intenso son las zonas donde hay mayor número de casos, pero también se han descrito casos en Colombia, en Perú y en Cuba. ¿Cuáles son las complicaciones de estos virus? Ya vimos en el caso del dengue, es el que tiene la posibilidad de desarrollar esta enfermedad grave, con shock, con sangrados intensos o compromiso grave de ciertos órganos. En el caso del chikungunya, las complicaciones más importantes es que el compromiso articular puede durar meses
o años, con todas las consecuencias que eso trae en una persona, y también puede tener, sobre todo en las personas con comorbilidades y adultos mayores, riesgo de comprometer el sistema nervioso. En el caso del Zika, las complicaciones más frecuentes que se han observado es una enfermedad bastante benigna, que es el compromiso del feto cuando afecta a las madres, mujeres embarazadas, o este compromiso neurológico de los nervios periféricos, como es el Guillain-Barré. En el caso de fiebre amarilla, la complicación más importante es la hepatitis fulminante con una alta mortalidad. Y en el caso de Oropuche, cuando ocurre, es la meningitis, lo más frecuente, y se ha descrito hasta ahora también por los casos en Brasil, el riesgo de infecciones congénitas. Aquí en resumen entonces de estos arbovirus, tenemos dengue, su distribución en las Américas, chikungunya, zika, distribuidas, transmitidas por este mosquito Aedes, muy urbano por lo tanto, fiebre amarilla, un mosquito silvestre, por lo tanto el riesgo es en las zonas rurales, y Oropuche, que está tanto en zonas rurales, pero también los casos que hemos visto nosotros, adquiridos en Brasil, han sido en zonas urbanas. Y aquí los síntomas principales, dengue, chikungunya, fiebre amarilla y oropuche, son enfermedades febriles, mientras que Zika es una enfermedad exantemática. El principal síntoma acompañante en el caso del dengue es el dolor muscular, en el caso de Zika son el compromiso articular, en el caso de chikungunya. En el caso de Zika son otros síntomas como el ojo rojo, las adenopatías retroauriculares. La fiebre amarilla la vamos a distinguir por la hepatitis y la enfermedad grave, y oropuche por un dolor de cabeza intenso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de arbovirus? Va a depender en qué momento estamos mirando al paciente, cuántos días lleva de sus síntomas. Si está en los primeros 5 días de enfermedad, para todos ellos, hacemos el diagnóstico de buscar al virus en la sangre, y eso lo hacemos a través de esta técnica diagnóstico que se llama reacción de polimerasa en cadena. Y cuando identificamos al virus por esta técnica, es un diagnóstico confirmatorio. Estamos seguros de que se trata de ese virus. Cuando ya pasa la viremia, que es el momento en que el virus está en la sangre, y eso tiene una duración, varía un poquitito de virus a virus, pero en promedio 5, máximo 7 días, ya no podemos identificarlo a través de esta técnica, sino que vamos a tener que identificarlo a través de los anticuerpos que ese virus genera y a través de la IgM, que nos da la evidencia de que se trata de una infección reciente. Pero la IgM empieza a aparecer a partir del 5º a 7º día de síntomas, de modo que si lo hacemos muy precoz, nos puede dar un falso negativo. Tenemos que esperar de estar a partir de los 5 o 7 días de síntomas para solicitar este examen. ¿Qué problema tiene las IgM? Que los virus que son de la misma familia, o sea, fiebre amarilla, Zika y dengue, pueden dar reacción cruzada, y yo puedo tener un paciente infectado con dengue y me da anticuerpos positivos, IgM positiva para Zika y también para fiebre amarilla, de modo que el diagnóstico en ese caso solo es de probable, no me confirma en forma importante la infección. Y aquí tenemos lo que la OPS ha dado como algoritmo para poder hacer el diagnóstico de estos virus. Esto es por PCR, ya vimos. Si identificamos a cualquiera de estos virus y tenemos una PCR positiva, eso nos confirma el diagnóstico. En cambio, cuando lo hacemos a través de las IgM, si tenemos dudas en términos de los síntomas, si se trata de un dengue o de un Zika, tenemos que solicitar ambos IgM, tanto de dengue como de Zika. De modo que eso nos ayuda un poquitito. Si tenemos que nos sale el IgM de dengue positiva y la de Zika negativo, esto es probablemente un dengue. Si nos sale la IgM de dengue negativo y la de Zika positivo, esto es probablemente una infección por virus Zika. Si nos salen ambos positivos, que puede ocurrir porque dan reacción cruzada, aquí no podemos decir nada, solo que está probablemente con una infección por un flavivirus.
Y hay que tener en cuenta que si un individuo se vacunó recientemente de fiebre amarilla, situación que es bien frecuente cuando los viajeros a Brasil, ¿verdad? Van a tener IgM positiva para fiebre amarilla también, de modo que puede interferir también en la reacción y aparecer esta misma como positiva, pero se refiere al virus vacuna, o puede que nos dé positivo para estos otros dos y estamos frente a un caso simplemente de una IgM positiva por vacuna. Así es que no es tan fácil y eso va mi mensaje primero. Si sospechamos que alguien puede tener una infección por estos arbovirus, lo ideal es pedir test diagnóstico de la reacción de polimerasa en cadena, es decir, identificarlo y sospecharlo en los primeros 5 días de síntomas, de modo de poder hacer un test confirmatorio. Ya cuando nos basamos en la serología, se nos complica bastante el tema del diagnóstico. Cuando sospechamos de que alguien puede tener arbovirus, cuando ha viajado a alguna zona donde están circulando estos virus, tiene los síntomas que lo sugieren y los síntomas aparecen antes de los 14 días desde su regreso, que es el periodo máximo de incubación. Ojo de tener presente estos síntomas sospechosos si alguien viene de una zona donde hay Aedes, aunque no se haya identificado que hay circulación de estos virus. Y particularmente importante entonces en personas que tuvieran estos síntomas sospechosos y tienen el antecedente de haber estado en Arica o en Iquique o en Los Andes, San Felipe, donde puede haber la aparición de la infección por estos virus, ¿ya? Aunque hasta ahora sabemos que no hay transmisión en esas zonas. Son, recordar, todos estos arbovirus, enfermedades de notificación obligatoria inmediata. ¿Y qué hacemos? Primero, sobre todo en el caso de dengue, ver si esta persona puede evolucionar a un dengue grave y quiénes son los que tienen antecedentes de haber tenido un dengue previo, viajeros frecuentes a zonas de dengue porque pueden haberse infectado y no supieron, de modo que están en riesgo de desarrollar un dengue grave, y por supuesto los pacientes que al evaluarlos les encontramos que tienen síntomas de alarma o síntomas sugerentes ya definitivamente de dengue grave. ¿Y qué es lo que recomendamos al evaluar a una persona que se sospecha de dengue grave eh, o que tiene riesgo de dengue grave y vamos a aplicar, lo vamos a enviar para la casa porque al momento que lo vemos está bien, pero hay que enviarlo con este checklist que ojalá lo pueda realizar otra persona distinto al sujeto y que vaya chequeando una vez al día o cada 48 horas, dependiendo cómo vaya la evolución, ¿verdad? Si es que aparece alguno de estos síntomas, si alguno de estos cuadritos se marca así, eso significa consulta inmediata a un servicio de urgencia, porque este paciente tiene riesgo de evolucionar a dengue grave. Y dentro del laboratorio, lo que nos ayuda es las plaquetas, que están muy bajas en el caso de dengue grave, y el hematocrito que va subiendo. ¿Cómo se trata un individuo que tiene un dengue clásico o sin signos de alarma? Se trata en forma ambulatoria, en su domicilio, se le indica que tome y se hidrate lo más que pueda por vía oral, que maneje la fiebre con paracetamol, no con antiinflamatorios no esteroidales, porque los AINES pueden afectar la función de las plaquetas y favorecer los sangrados, y hacerle el checklist de los signos y síntomas de alarma. El paciente que le hemos detectado signos de alarma o definitivamente evidencia de dengue grave, el tratamiento es hospitalizar en una unidad de cuidado intermedio o intensivo e iniciar hidratación endovenosa mientras dure la sintomatología. Y finalmente, para la prevención, tenemos, como todos estos son enfermedades que son transmitidas por mosquitos o moscas hematófagas que se alimentan de sangre, la prevención primaria pasa por evitar que nos piquen estos zancudos. Y eso se usa con repelentes, ¿ya? Repelentes que se ponen en forma sistémica en la piel, ya les voy a comentar cómo,
No funcionan las pulseritas impregnadas ni los parches. Tiene que ser una distribución generalizada. Estos son los repelentes que son adecuados para la prevención de la infección picaduras por el Aedes. El que tenemos ampliamente en Chile es los que contienen el DET. También ya ha llegado la icaridina o picaridina y este otro que es el IR3535. Este no está disponible en el país. Están autorizados en los niños desde los 2 meses, incluso ya algunos no ponen ninguna restricción de edad. Se usa diurno porque el Aedes, ya les mencioné, es un mosquito que pica a las horas diurnas, de modo que si queremos evitar su picadura, hay que usar el repelente desde que uno sale temprano en las mañanas de una zona que está protegida del Aedes hasta mientras dure la exposición. ¿Ya? Aplicar generosamente en la piel que queda fuera de la ropa y reaplicar si es que la sudoración es excesiva o si uno se baña hay que volver a ponerlo antes de las 6 horas. En los niños, algunas precauciones. No poner en los lactantes pequeños ni en sus manos ni alrededor de la boca porque son más riesgo de ingerir el repelente. Eh, y al final del día, bañar o lavar con agua y jabón para retirar no solo el repelente, sino que también el bloqueador solar. Como este es un repelente que se usa diurno, debe ponerse luego de que usamos el bloqueador solar. Tiene que ser la última capa en la piel, de modo de no bloquear su efecto. ¿De acuerdo? Y como les mencionaba, una buena capa en todos los lugares donde pueda picar un zancudo. Y ya en los últimos reportes, tanto del CDC como la EPA, que es la agencia reguladora de los medicamentos, de seguridad de los los medicamentos en Estados Unidos, no tienen restricción con respecto a la edad. La Academia Americana de Pediatría todavía no se menciona específicamente, pero dice seguir las indicaciones de la EPA, que dice que no hay restricción. Y en el Reino Unido todavía lo mantienen sobre los 2 meses, pero ellos hablan de concentraciones de 50%. Concentraciones de 50% o más del DET no tiene ningún sentido porque ya no aumenta las horas de protección. ¿Ya? Y tener claro que este repelente, que es el aceite de eucalipto limón, en los niños, eso sí, todavía en todas partes no está autorizado para ser utilizado en los menores de 3 años. La prevención de Zika, además de las medidas de repelente, acordarse que este tiene transmisión sexual también, de modo que hay que usar o tener abstinencia sexual o uso de condón masculino durante 3 meses posterior al regreso o del lugar de exposición si el que viajó fue el hombre, 2 meses si es que la que viajó fue solo la mujer, y si es que hay una embarazada y su pareja sexual ha viajado a zona de transmisión de Zika, esta prevención debe mantenerse durante todo el embarazo. Y la fiebre amarilla tiene además la recomendación de vacuna, que debe utilizarse en el caso nuestro, que somos viajeros, al ingresar a zonas endémicas, porque ya mencioné que si bien el riesgo de transmisión es bajo, la enfermedad es tan grave que debemos prevenirla por vacuna. Esta vacuna se puede poner a partir de los 9 meses de edad y tiene una duración de por vida. Tiene algunas contraindicaciones porque es una vacuna virus vivo. Sujetos con inmunosupresión no la pueden recibir, pacientes con VIH que tienen un recuento SD4 menor de 200 tampoco, personas que tienen alguna enfermedad al timo tampoco, cualquier uso de biológicos que sea inmunosupresor no lo pueden recibir, ni los lactantes menores de 6 meses,
porque tienen riesgo de encefalitis. O personas que hayan tenido antecedente previo del uso de la vacuna de haber hecho una reacción alérgica. Con precaución se debe usar en los sujetos con VIH entre 200 y 500 porque aquí el riesgo es que no monten una buena respuesta inmune. Embarazadas mayores de 60 años deben vacunarse si el riesgo de exposición es alto, de modo que no es una contraindicación. También lactantes eventualmente entre los 6 y 8 meses. Si hay una madre que está dando lactancia con un hijo menor de 6 meses, si la mamá se tiene que vacunar sí o sí, debe suspender la lactancia durante este periodo de tiempo y eliminar la leche, sacarse la leche y eliminarla en los próximos 10 días de la vacuna. ¿Y esto por qué? Porque se ha documentado transmisión del virus vacuna a través de la lactancia y casos de niños pequeños que han hecho encefalitis por virus vacuna de la mamá. La alergia al huevo ya no es una contraindicación en fiebre amarilla, lo mismo que para sarampión y la influenza. ¿Ya? Así que debe, por supuesto, vacunarse en un lugar donde puedan atender cualquier complicación, pero no es una contraindicación. En los casos de dengue y chikungunya, si bien existen vacunas, no están disponibles en Chile. La vacuna para dengue todavía, de acuerdo a la posición de la OMS, no está recomendada para viajeros de zonas no endémicas porque la seguridad no está claramente definida y su principal efecto es disminuir el dengue grave, cosa que no hay mayor probabilidad en los sujetos que se infectan por primera vez con virus dengue. Concluyendo entonces, estos arbovirus y particularmente el dengue, que vimos que es por lejos el más frecuente, son enfermedades que debemos sospechar, saber, conocerlas y sospecharlas particularmente en las épocas de verano. En Chile casi todos los casos son importados, excepto dengue en la isla de Pascua. Donde hay un vector, hay riesgo que se introduzca un arbovirus, por lo tanto tenemos que estar pendientes para poder reconocer. Debemos conocer sus síntomas, hacer el diagnóstico, ojalá en el periodo en que tenemos el virus en la sangre para tener un diagnóstico confirmatorio y tenemos que saber cuáles son las medidas de prevención que vamos a aconsejar a las personas, viajeros de verano, para que no vuelvan con casos de estos arbovirus. Muchas gracias y quedo entonces atenta a las preguntas. Doctora, por su completa presentación. Voy a pasar a las preguntas, pero primero voy a ¿Dejó de responder compartir, una... Jorge? Sí, 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 Ya. ya Ah, ya dejó dejaste, de ya, perfecto. compartirse. Hay una pregunta que es para mí y la voy a responder antes de pasar a las suyas, que nos preguntan si el ordinario 3422 del 10 de diciembre de 2024 está vigente. Sí sigue vigente, dado que el ISP aún se encuentra actualmente procesando muestras de oro pouch, así que sigue vigente ese ordinario. Ahora voy a leer las preguntas para ustedes, doctora. Ok. Dice, ¿una persona se puede contagiar 2 veces con el mismo serotipo de dengue? No, con el mismo serotipo no, porque ese deja inmunidad de por vida, ¿ya? Es lo que llamamos homotípico. Sí se puede contagiar por los otros y ese es el problema de que ocasiona el dengue grave porque la presencia de los anticuerpos que generamos con la primera infección nos juegan una mala pasada y hacen que respondamos en forma exagerada del punto de vista de la respuesta inmune a este segundo serotipo y es lo que da los síntomas de la enfermedad grave y los riesgos de dengue grave y de muerte. Gracias, doctora. Vamos a leer una segunda pregunta. Dice, ¿qué consideraciones deben tener embarazadas que viajen a zonas endémicas como por ejemplo Brasil? Ya, la primera respuesta es desaconsejar el viaje de una embarazada. ¿Ya? No debiera viajar una embarazada a ninguna de estas zonas, no solo Brasil, Brasil es el más frecuente, pero ninguna de las zonas donde haya casos de dengue y casos de Zika. ¿Ya? Casos de Zika es bien, si uno mira los reportes de la OPS, no son muchos los casos, la mayoría concentrados en Brasil, sin embargo,
uno debiera asumir que en todos los lugares donde hubo Zika o hay riesgo de Zika, hay riesgo para una embarazada, porque la vigilancia no suelen ser tan intensas muchas veces y la mayoría de los casos de Zika son asintomáticos, de modo que no van a consultar. Si es que el lugar donde haya Aedes y transmisión de arbovirus no debiera viajar una embarazada, ¿ya? Y las mujeres que están en edad fértil con riesgo de embarazo, ahí las precauciones son que deben mantener un uso de condón o abstinencia sexual, o sea, evitar un embarazo por distintos anticonceptivos, ¿cierto? Cualquier medida, hasta que no tengan 2 o 3 meses, dependiendo si viaja o no el hombre, posterior al regreso, o sea, cuando cesa la exposición. Además de las medidas, por supuesto, de uso de repelente. Dice, ¿qué cuidados domiciliarios deben indicarse en un paciente con dengue leve? En un paciente con dengue leve, a pesar de que lo hayamos catalogado como dengue leve, eh, primero, distinguir si está esta persona en un lugar donde hay Aedes, o sea, Arica, Iquique, San Felipe, Los Andes, Isla de Pascua, mientras esté febril con el virus en la sangre, ojalá que esté haga su reposo bajo un mosquitero o use repelente para evitar que se vayan a infectar los mosquitos de su alrededor. Eso es como una medida epidemiológica. Pero de los cuidados al paciente es que se hidrate en forma importante por vía oral, manejo de la fiebre con paracetamol, no tenemos mucho más que hacer, y estar chequeando constantemente que no vayan a aparecer estos síntomas de alarma, ¿ya? Si bien yo les dije que la mayoría de los viajeros que se infectan por primera vez hacen un dengue leve o sin riesgo, pero hay personas, no es cero, de modo que tenemos que estar alerta a reconocer estos síntomas, es mucho menos frecuente que los que se infectan por segunda vez, pero no es cero. Y además hay personas que pueden, por ejemplo, tener una encefalitis o un compromiso del corazón o del hígado en una primera infección, de modo que siempre hay que educar a la familia para que puedan estar conscientes y alertas de buscar estos síntomas de gravedad, lo que motiva una consulta de vuelta, digamos, al servicio de urgencia. Gracias, doctor. Vamos a tomar una última pregunta. Dice, ¿no existe ningún medicamento para alguno de estos virus? Ninguno. Se han estado investigando, pero no hay ninguno que esté licenciado y que hasta ahora sea un tratamiento con el cual podamos contar, de modo que prevenir es lo más importante y después en todas es manejo sintomático y en los que evolucionan en forma grave en las medidas de soporte ya hospitalarios, pero ni las inmunoglobulinas ni los corticoides, por ejemplo, en altas dosis, tampoco, sobre todo en el caso de dengue, han demostrado ser efectivos. Solo la hidratación endovenosa en el caso de dengue grave. Le mandan hartas felicitaciones, dice, excelente presentación. Consultan si estas presentaciones van a quedar grabadas en algún lugar y yo les respondo que sí, que efectivamente van a estar grabadas con un desfase de 10 días aproximadamente en el sitio web de Salud Digital, en el sitio YouTube. Sin más que agregar, doctora, le doy las gracias por su presencia hoy, como siempre, apoyándonos y nos veremos en otra oportunidad. Gracias a ti, Jorge. Cuando estimen conveniente, ahí estaré. Muchas gracias, doctora. Un abrazo.